Bueno, continuamos en el magazine de Biosfera Televisión. Como ven, tengo en mis manos este libro, Isla, de Juan Gopar, que se va a presentar este miércoles en la Casa de la Cultura de Arrecife, editado por el Servicio de Publicaciones del Cabildo de Lanzarote. Ya ven que es un libro, si los libros, la calidad de los libros se hace por el peso, este libro tiene mucha calidad, pero estoy seguro que el artista que me acompaña no es de esa opinión, de que el peso igual a calidad. Bienvenido, Juan. Oye, gracias. Bueno, lo presentas mañana miércoles en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Bueno, cuéntanos. Sí, bueno, pues no, se titula así, Isla, no es un libro que sobre Lanzarote, sino para Lanzarote. Sí, que aquí en Lanzarote cuando pone isla, lo primero que nos viene a la cabeza, evidentemente, claro, es nuestra isla. Es nuestra isla. Y es un poco así, que cada uno de nosotros tenemos una isla en la cabeza, ¿no? Es que eso que se dice, que las cosas no son como las vemos, sino como somos, ¿no? Es decir, que vemos las cosas como somos. Y en ese sentido, yo tengo una visión de la isla como tú tienes también tu visión de la isla. Y probablemente coincidan en partes, pero en otras no coincidan, ¿no? Y este libro entra dentro de ese tipo de trabajo. Es una reflexión que empecé desde hace ya algún tiempo, hace aproximadamente 10 años. Alejandro Kravitz, que es mi amigo y también poeta, y yo creo que es uno ahora mismo de los escritores más importantes. Empezamos a reflexionar sobre qué es eso de ser una isla, qué es ser insular, que es por otra parte algo que pertenece a la tradición del pensamiento en Canarias, ¿no? Desde Gaceta del Arte, pero bueno, todo el mundo de Sintaxis, Andrés Sánchez Robaina, recientemente fallecido. Bueno, hay como toda una idea de preguntarnos sobre qué es esto donde nosotros vivimos. Hay una definición que a mí me gusta de Derek Walcott, que dice, un antillano, que dice insular es aquel que ha llegado a amar el horizonte. Y de eso trata un poco, es decir, que intentar explorar qué es lo que cada uno de nosotros, y en este caso sería yo, con la voz siempre acompañándome de Alejandro Kravitz, de qué es esto de ser insular. Bueno, tenemos para que vean este libro, pero tenemos un pequeño vídeo que también hace, ¿no? Ojeándola un poco. Sí. Entonces, hay textos, entonces los textos... Hay una parte de textos que es un glosario. El glosario atiende a algunas imágenes que sí queríamos que tuvieran una presencia. Es que a veces... Mira, ahí lo estamos viendo. Sí, exactamente. Cuando decimos a veces, cuando vemos la isla, yo creo que hay que volver a señalar, la isla está tan poblada de imágenes y de propaganda y de publicidad y tan condicionadas por el hecho de promocionar que tiene que ver con la industria turística y eso, que se pierde a veces de vista cuestiones que son como esenciales, ¿no? Por ejemplo, la ulaga sobre la que ha reflexionado, por ejemplo, Miguel de Unamuno o los poetas canarios, o una palmera, o que Agustín Espinosa en Lancelot habla de eso. Hay como cuestiones que son como... sin esos elementos y en ese glosario al que Alejandro hace alusión, no se podría entender lo que es Lanzarote. Sin embargo, pasan desapercibidos durante la historia porque la isla está inmersa en una cuestión que tiene que ver más con los mercados, con la promoción turística y eso. Entonces yo lo que quería era como también, en colaboración con Alejandro, recuperar esos elementos que a mí me parecen indispensables para entender Lanzarote. Claro, tú eres escultor, pintor, dibujante. Claro, en este libro encontré... y fotógrafo, ¿no? Porque sí, también bueno, muchas fotografías... La fotografía claro, siempre lo he hecho como en colaboración con fotógrafos. En este caso participa... Nico Melián y Joaquín Vera y también un amigo alemán, Wolfgang Krone, y con ellos están, pero yo creé en el 95 una cosa que se llamaba el Taller de la Incertidumbre y por ahí han pasado muchos fotógrafos de la isla. Es decir, que las fotografías hay algunas tuyas, pero también sí, de ellos, ¿no? En este caso la diferencia, que con trabajos anteriores, por ejemplo con Rubén Acosta o Pepe Vera, o no sé, habían como trabajos de los que hablábamos y después ellos hacían la fotografía. En este caso, yo he estado con ellos haciendo la fotografía. Y bueno, hemos estado como buscando un tipo de imagen que no fuera una imagen como muy estereotipada de sí, no, la típica postal, ¿no? Te has ido más a lo profundo, ¿no? He visto mucho líquen
Sí, los líquenes, porque es Bueno, eso que los forma parte líquenes de son mi... obras de arte, ¿eh? Sí, yo creo que ese es como el gran tema, ¿no? Y después que los líquenes te enseñan un par de cosas que a mí me parecen indispensables ahora. Primero, esta idea de la lentitud. Para que un líquen alcance el diámetro de una moneda de 1 euro necesita 8 años, ¿no? Entonces todo, ahora que vivimos un tiempo como excesivamente rápido y las prisas, el líquen te enseña eso. Pero el líquen es otra cosa, es como una simbiosis entre una alga y un hongo. Y esa idea de que necesitas al otro para hacer, me parece también que es importante. Entonces hay como cuestiones que están relacionadas con esa planta y después sobre todo esta idea que a mí me parece también como muy de la isla, de que el líquen crece en unas condiciones totalmente adversas, ¿no? Crecen sobre una piedra, y prácticamente no hay nada ahí, ¿no? Entonces, y es casi, a veces parece impensable. Sí, la fuerza de la vida, ¿no? Que sale de cualquier roca volcánica. Cualquier roca volcánica o de una cosa que se ha quedado abandonada y perdida o una ruina, y ahí crece el líquen, ¿no? El concepto de isla también va por ahí, ¿no? Ese concepto de supervivencia, ¿no? Claro, hace tiempo colaboré con la Fundación Benetton, que fue un premio que se dio al paisaje de Lanzarote. El premio se llamaba El Volcán Cultivado. La idea era esa, es decir, que como el agricultor, ese premio no se da a personas individuales, se da como a paisajes que están por todo el mundo, y ellos reparaban esta idea de cómo fue la isla capaz de crear vida en un terreno tan hostil y tan que sería... Ahora hablaremos de la isla también, de esa transformación del paisaje, ¿no? Desde los años 60 hacia acá, claro. Pero un poco en el libro, es decir, también hay parte de obra tuya relacionado con el concepto isla, entonces, exactamente, ¿no? Lo que he intentado es poner aquellas piezas, no todas, pero sí piezas que hicieran referencia a Lanzarote y a esta idea de isla. Entonces hay una parte que tiene que ver con la pintura o esta parte que tiene que ver con las arquitecturas precarias de las orillas. Ya sabes que yo nací en el 58, hace ya toda una vida, ¿no? Es decir, que hace demasiado tiempo. Todavía no había llegado a la isla el turismo de masa. En el 60 a Lanzarote venían 15.000 turistas, ahora están llegando cerca de 4 millones. En ese momento todavía me dio tiempo de convivir con una cultura que era la cultura de la agricultura, la cultura del campo o la cultura del mar, la cultura de los pescadores, ¿no? Yo soy del Charco de San Ginés. El Charco ya sabes que es como un volcán deprimido que da origen después a los arrecifes. Mira, precisamente de eso hay una de las posiciones una de las últimas exposiciones tuyas en Arrecife, claro, ¿no? Sí, de Cerazada. Esos son los hayos también que vienen del mar. Esos son de los paseos por las playas de Órsolas, por las playas del norte. Yo llevo el tiempo como para mí es como una actividad artística, es como pintar. Entonces camino y andar como práctica estética, diría Careri, y la idea es eso, y voy recolectando estas cosas que llegan a la orilla. Pero bueno, en el Charco, cuando era pequeño, también aparecían estas cosas, es decir, que no tanto esta idea del plástico, pero aparecía, por ejemplo, un esqueleto de calamar, una pluma de una gaviota, con la que tu padre te ponía la pluma de la gaviota en el esqueleto del calamar y se convertía en un barco. Habían como cuestiones de estas que traía a la orilla, que en ese momento era... para un niño era una cosa bueno, totalmente mágica, ¿no? Habla Andrés Echeverría de la misteriosofía, dice que qué cosa tan misteriosa era eso, esta idea de vivir en una isla, ¿no? Y estos objetos tienen que ver con una lluvia, ¿no? Tienen que ver con esos paseos y con los paseos por las playas del norte. Que esa fue tu última exposición, pero digo que en el libro no podríamos decir que es un recopilatorio de tu obra. No. Son como piezas que he seleccionado que tienen una referencia directa con esta idea de lo insular, ¿no? Claro, no solo de la isla de Lanzarote, tú también has estado en Fuerteventura, ¿no? Sí, en Fuerteventura la exposición que hice con el ayuntamiento se han editado en los últimos años, a partir de la pandemia, 3 o 4 libros. En Tenerife se hizo Taller de la Incertidumbre, el de Fuerteventura, Origen y Destino, la isla como origen y destino, que en realidad era como una reflexión sobre cada sitio. A mí lo de Fuerteventura es la isla que más... yo vivo aquí y tengo como un amor, pero yo tengo una relación de amor-odio con Lanzarote, que podemos explicar después, pero con Fuerteventura tengo la sensación de libertad que no tengo en otro sitio. Me permite ser como un extraño perfecto, sin ningún tipo de rencor. Entonces puedo caminar descalzo por Fuerteventura. Claro. Y después me interesa mucho... Tienes más libertad, Tengo ¿no? más libertad. Porque aquí a lo mejor opinas.
Sí, ¿no? aquí opino, y eso siempre me ha creado problemas, sí. Pero en Fuerteventura, por ejemplo, toda la visión esta de Unamuno, Alonso Quesada, esta idea del desierto, de lo árido, de los paisajes estos, de la sequedad, de las cosas y tal, eso a mí, que yo he incorporado a mi trabajo. Y a mí me interesa mucho. Y el trabajo, la exposición de Fuerteventura trataba de eso. Claro, cuando hablamos de Fuerteventura entendemos por qué se desterró ahí a Unamuno. Claro, en realidad esas son las cosas... La soledad absoluta, ¿no? Claro, exactamente. Es que esa es la idea, ¿sabes? Hay tantos tipos de islas, ¿no? Las islas de tierra, las islas misteriosas, las islas del tesoro, las islas de piratas. Pero dice Deleuze que hay sobre todo, los geógrafos distinguen entre dos islas, las continentales, que son las que se desprenden del continente, con lo cual lo que esa isla es memoria del continente, y la oceánica, que son las que salen debajo del fondo del mar, ¿no? Y esas son las Canarias, ¿no? Entonces cuando soñamos con islas desiertas, esas islas son estas, ¿no? Esa idea es interesante porque a veces te hacen esa pregunta, oye, ¿y qué te llevarías a una isla desierta? Claro. ¿No? Es que, claro, y todo el mundo, la gente que viene del continente, lo que quiere es desprenderse de su vida ordinaria, del trabajo, e intentar encontrar un sitio donde pueda comenzar de nuevo. Nosotros somos al revés. ¿Qué le llevaríamos de una isla desierta? Claro, ¿no? exactamente, esa es la cuestión. Entonces, claro, los que hemos nacido aquí y hemos ya vivido aquí, aunque aquí nunca ha habido nada, es decir, que cuando una isla sale debajo del agua, ahí no hay nada. El guanche, el campesino, el turista y el inmigrante, dice Fernando Esteves, son la misma persona. Todo vino después, ¿no? Primero fue la isla y todo vino después, ¿no? Todos colonizaron una parte. Todos colonizaron una parte. Mira, estamos viendo que hay muchas referencias que tú haces también al tema de las... Bueno, estamos viendo estas casas que ya es más arquitectura popular, sí, ¿no? Una parte, pero también tienes esas otras casas hechas con trozos de madera, ¿no? Sí, trozos de madera, cosas que la gente podrá entender. ¿Y qué quieres? No, en el libro hay muchas. Claro, ¿no? Es que yo te decía eso, cómo cambió la isla desde los años 60, ¿no? Pues bueno, la isla antes del turismo, la orilla no tenía ningún valor. Entonces, por ejemplo, eso en el resto, en La Palma, por ejemplo, era así. Los terratenientes cedían la orilla para que allí trabajaran los jornaleros, la gente que trabajaba. Cogían el interior, donde estaba el agua, y el campo fértil. Y estaba el campo fértil. Y ahí construían sus chozas y sus cabañas y sus casas. Y eso muchas veces se construían con restos que traían la marea, ¿no? Y esas construcciones tienen que ver un poco con eso. El problema es que a partir de los años 60, cuando ya empieza a llegar el turismo y ya llega el turismo industrial, el turismo de masa, eso adquiere un valor y esa gente es desalojada. Las chozas de pescadores que las también chozas existían. de pescadores. Entonces eso es un poco como una referencia y también como un homenaje a esa cultura que desgraciadamente desapareció. Y cuando te decía esto, que yo tengo una relación de amor-odio con la isla, fue un poco así. Yo nací en el Charco, viví aquí hasta mediados de los años 70, desde el 58. Y bueno, en el Charco era una comunidad donde los niños crecíamos en las calles. En las calles todavía... Los pies negros. Los pies negros y los dedos que no te entraban en los zapatos. Y después se parecía mucho a la Graciosa de los años 80 o los años 90. Las calles, por ejemplo, Jacinto Borges era una calle que no estaba asfaltada, era de tierra. Nosotros podíamos jugar un partido de fútbol y podíamos marcar ya 5 o 6 goles y todavía no había pasado un coche. Un buen partido de fútbol. Un buen partido de fútbol. Entonces, claro, la situación ahí era, y después toda esta cosa que había, ¿no? De las mujeres, por ejemplo, cuando en las noches de San Juan, que arrojaban sal a las hogueras para pedir buenos vientos para sus maridos y tal. Había toda una cultura que desaparece. Bueno, yo me voy a estudiar en los años 70, a mediados de los años 70, y cuando vuelvo en los 80, allá a finales de los 80, mediados de los 80, la isla estaba ya totalmente colonizada por el turismo. Cogiste ya el boom de la construcción de cuando empezamos a comernos las montañas. Claro, efectivamente, ya todo era turismo. Entonces, y yo notaba cuando era pequeño una especie de tristeza en la gente. Las fiestas tenían sentido porque celebraban un poco la zafra del pescado o la cosecha del campo y eso. Pero en un momento, eso que eran héroes locales, los pescadores, el que más pescaba o el que mejor cultivaba y eso, dejaron de tener ese protagonismo. Y entonces se empezó a crear como un discurso
que a mí parecía como ofensivo, ¿no? Se empezó, a la gente del charco le llamaban roncotes, costeros y tal. Que había una cosa como despectiva ahí, ¿no? Y claro, mi padre, toda mi familia son pescadores, entonces yo viví eso con ciertos... Ellos nunca se manifestó, nunca descubrieron un reproche en la casa, pero sí había como una tristeza de ver que un mundo se estaba perdiendo. Claro, era cuando el camarero, pasamos a ser de agricultor pescador, el camarero era el estatus. ¿No? Claro, exactamente. Y ganaba dinero. No, exactamente. Después se produce el gran desplazamiento de la gente del interior que viene a trabajar a la costa, al turismo, y después mandan a sus hijos a estudiar porque ganaron mucho dinero. Y los hijos entonces se especializan en carreras técnicas, ¿no? Se hacen, bueno, muchas carreras técnicas, se hacen arquitectos, se hacen ingenieros, se hacen no sé qué. Pero cuando vuelven los hijos, claro, la mano de obra generalizada que necesita el turismo es una mano de obra poco especializada. Entonces sus hijos vuelven con ya siendo especialistas, pero no encuentran sitio en un mercado que lo que necesita es eso, camareros y gente que haga cama. Claro, ¿no? Juan Cruz siempre decía que él cuando terminó la carrera de magisterio, claro, él venía y sus amigos, que muchos de ellos abandonaron los estudios precisamente para el turismo, ganaban 3 veces más que él. Claro, exactamente. Y eran camareros, sí, camareros, no es nada malo, evidentemente, pero me refiero a ese choque, ¿no? Es decir, yo he estado, vengo para acá con una carrera y al final, pues los que no han hecho, los que dejaron los estudios, que al final muchos de ellos se arrepintieron con los años, ¿no? Esto ya siempre al final es cíclico, ¿no? Que está pasando ahora también, un poco, ¿no? De que mucha gente muy cualificada, pero no hay quien arregle una tubería. Claro, exactamente. Después, sí. Toda la parte de los oficios, pues todo eso se... Claro, decía antes de todas tus facetas, pero ¿hay alguna en la que te identificas mejor o al final...? Bueno, yo siempre me he considerado un pintor. Yo tengo una forma de interpretar el mundo que es siempre a través de la pintura. Y por eso en este caso, yo no, aunque a veces hago como algún ejercicio de escribir, de intentar, sobre todo a partir de los últimos años, así, he procurado que no aparecieran textos míos, sino que con la voz de Alejandro. Pero sí, mi forma de interpretar las cosas es siempre a través de la imagen y de la pintura, ¿no? Que veo que tienes aquí también. A ver, ¿este libro ya se puede adquirir, por cierto, no, o a partir del miércoles? Yo creo que a partir del miércoles, sí, porque la idea es, lo presentamos ahora aquí, el 25 de abril es la noche del libro en Madrid y también hay una presentación en Madrid. Después lo presentamos el Cabildo de La Palma. En este periplo que estoy haciendo por las islas, el Cabildo de La Palma me ha invitado para hacer una exposición a finales, coincidiendo con la Bajada de la Virgen. Y estamos preparando, ¿no? Sí, y estamos haciendo una exposición, se va a hacer una exposición muy grande. Bueno, ahí tenemos algunos de los cuadros tuyos, ¿no? Sí. Un poco hablábamos de la pintura también. Sí, la parte esa de pintura y estas cosas de los restos. Y de claro, que tú dices que vives en Lanzarote, pero estás todo el día del tico al tango. Sí, estoy más tiempo fuera, sí, últimamente. Porque ahora estás en Madrid, ¿no? Que fue una de las últimas, una galería, ¿no? Sí, yo estuve trabajando hace 30 años con una galería que se llamaba Gamarra y Garrigues, y después empecé a trabajar 2 años después con un consulting alemán. Pero ahora he vuelto a Madrid ya a trabajar con el hijo de la galerista. Pero ser galerista también es muy complicado. Sí, ahora sí. Ahora en esa época dice, todo artista tenía que tener una galería que era un poco también el que te promocionaba. Sí, ¿no? claro. En realidad la galería lo que establece es como poner un poco de rigor en el mercado, ¿no? Porque sí, porque el arte, ¿no? Claro, es decir, ¿el arte vale o no vale? Pues al final son las galerías las que van marcando. Las galerías lo que te dicen es qué precio puedes pagar, que si no es que cada uno puede el precio que quiera. Y tal. Otra cosa es que lo compre. Otra cosa es que lo compre. Fácil es venderlo, difícil es cobrar, decía un galerista que recientemente fallecido ahora. Pero sí, mi idea ahora ha sido esa. He vuelto a Madrid, llevo ya como 2 años trabajando con la galería y bueno, y estoy más tiempo allí. Sí. Bueno, es la presentación ya lo saben, el servicio de publicaciones del Cabildo de Lanzarote, esta obra Isla de Juan Gopar. Me decías que ahora tienes en el TEA también, en Tenerife. Hay una exposición, sí, de académicos de Bellas Artes. Yo soy académico y hay unas piezas mías. Sí. Y después, es colectiva, entonces. Es colectiva, sí. Estuviste en Fuerteventura y ahora mismo algo tuyo expuesto. Ahora, por ejemplo, el 25 se hace una exposición prácticamente para la presentación del libro en Madrid.
y estoy terminando de preparar, que prácticamente tengo que mandar ahora a principio, porque pensé que iba a ser en agosto, que es cuando la bajada, pero la bajada empieza ya desde junio. Claro, entonces, porque si cada 4 o 5 años, pues... Sí, me lo han adelantado 2 meses y estoy un poco como apurado con eso, pero bueno, voy a llegar, así que será la exposición en junio allí. Y bueno, y también terminando 2 libros nuevos, uno con Alejandro, tenía que haber salido antes que este, que estamos preparándolo, y este de Sherazade, sobre el charco de San Ginés, que sería con lo que cubriría mi idea de responder un poco a la isla, porque el charco es donde yo nací y sí tengo como un sentimiento de amor. Y odio. Sí, con el charco no tanto. Bueno, sí, hay una parte de reproche. No me gustó que el charco perdiera las orillas, porque en la orilla es donde comienza la vida. Y la orilla no se entendió, pero la orilla era una prolongación de la casa. Hay un poquito de orilla al final, hay un poquito, ¿no? Esa al parte final, que se ha limpiado, la verdad que esa claro. parte está bien con lo de pero los barcos. Imagínate ahora que en La Graciosa dijeran, oye, pues vamos a hacer una avenida, todo esto, y lo vamos a... Bueno, igual económicamente funciona, que es el problema. En La Graciosa ya está la avenida menos el trocito de playita. El trocito de playita y el otro resto. Y entonces... Y es que para los niños ahora es un problema. Los niños, bueno, ahora es un problema para todo el mundo, porque mientras siga existiendo el cartel de prohibido el baño, seguimos como... Se aconseja. Se aconseja, sí. Se aconseja. Eso sigue siendo un problema. Pero bueno, pero sí tengo una relación como de amor y afectiva muy grande con el charco. Sí. Bueno, pues nada, el miércoles a las 7 de la tarde, ya saben, la Casa de la Cultura Agustín de Laos, que es una casa que está recuperando su vigor artístico, ¿eh? Sí. Yo a todo el mundo les recomiendo que vayan, hay exposiciones ahora que se sienten en un sitio, para si tienen la suerte que hay alguien tocando el piano, pues mejor que mejor, pero es un sitio que yo creo que merece la pena recorrer. Yo creo que sí, y Domingo, no me quiero ir sin hacer mención a la gran labor que está realizando Ascensión Toledo como consejera del Servicio de Publicación y María José Alonso, la coordinadora. Nuestra compañera María José Alonso. Porque a mí me ha sorprendido, el libro este aparece porque ellas están ahí y después porque el rigor con lo que están haciendo... La calidad, que yo siempre se lo digo a ellos, que son libros para después tenerlos en tu casa. Claro, es decir, que tú dices, no, evidentemente me leo un día un poquito, me leo otro, pero son libros que ya se han ido perdiendo, esos libros que tú siempre puedes tener en la estantería y que cuando tienes que hacer limpieza, eso no los toca. Claro. Eso no los toca. No, y es entender eso. Yo creo que la labor de Ascensión es importante, porque es entender que la isla esta, que el hecho diferencial es justo eso, estamos rodeados de César Manrique aquí, es la idea de arte, cultura y turismo, es como la marca identitaria de la isla. A veces lo del arte y la cultura se queda un poco relegado, o por lo menos no cuenta nunca ha contado con el mismo presupuesto con lo que cuenta el turismo, la industria. Pero sí sería bueno que desde el Cabildo, yo me acuerdo, por ejemplo, en la época de Enrique, que iba a todas las exposiciones, que iba a las presentaciones del libro, ¿sabes? Pero con Jerónimo Saavedra pasaba lo mismo, ¿no? Cuando el taller de grabados que montó aquí Jerónimo con Florencio fue un ejercicio de Jerónimo. Pues, bueno, que podríamos seguir hablando, pero tenemos otros invitados. Oye, pues nada. Nada, muchas gracias, ya te tendremos. Mira que me ha costado que vengas aquí, ¿eh? Me ha costado, porque cada vez que hay una cosa por ahí, te digo, y siempre estás fuera. Hace 20 años que no voy a ningún sitio, así que he vuelto. Has vuelto, siempre es importante que vuelvas. Bueno. Así que a todos ustedes, nada. Vamos a ver un vídeo, porque ya saben que el Ayuntamiento de Arrecife está haciendo un concurso. Ustedes pueden entrar a la página web, entren en el Ayuntamiento, pueden votar a ver qué escultura les gusta más de homenaje al carnaval de Rigoberto Camacho. Así que creo que tienen ya poquitos días para votar. Entren, la miren y si les apetece votan, que además es gratuito. Hola, soy Rigoberto Camacho, el encargado de hacer el diseño del proyecto de la escultura del carnaval porteño que se va a presentar aquí en Arrecife. Bueno, el carnaval es sonido, es música, el carnaval es color, son formas, y dentro de toda esa identidad del carnaval, el espectador también puede identificar una serie de objetos que van incluidos en los diseños, como puede ser el tambor, como puede ser la nariz de payaso, como puede ser el pito del carnaval, y todo eso va fusionado hacia esa idea de lo paisajístico de Lanzarote. ¿Cómo? A través de lo volcánico, y cómo hemos llegado a desarrollar el diseño físico de alguna forma.
Hemos cogido una piedra volcánica donde hemos hecho un escáner 3D y en un programa digital la hemos deformado como si fuese una especie de sonido en el espacio. Y así hemos traducido toda la idea del carnaval, llevándonos a lo paisajístico de Lanzarote y llenándolos a lo más importante que entendemos que puede ser el carnaval. Como pueden ver, todos los diseños tienen la misma identidad, lo que pasa que en forma no se parecen, y entendemos o creemos que son ustedes los que tienen que tener la última palabra en elegir uno de ellos.